Bien. Buenos días a todas. El seminario de hoy. Esta reunión está siendo transmitida en Facebook Live. Bueno, tanta modernidad me encanta. Pues el seminario de hoy lo están coordinando, por un lado, Josefina Aranda Chepa, que invitó a Mary Goldsmith y que me da mucho gusto que Mary esté con nosotras. Y por la segunda parte va a estar Silvia Jurado, que creo que está dando clases hoy en esta hora al Politécnico y que ella se va a incorporar cuando termine sus clases, que será como a las 11:30, 12. Pero la primera parte, este tema, el tema de hoy, que es nuestro último tema del Seminario de Género de 2022, es sobre feminismos, trabajadoras del hogar, los cuidados. Las empleadas domésticas es parte de este trabajo y las empleadas el trabajo en los cafetales, la cuestión campesina de las cafetaleras, eso es la parte que va a estar dando Silvia Jurado. Pero le cedo la palabra a Chepa, a Josefina Aranda, para que introduzca a Mary Goldsmith, a quien la conocemos mucho desde hace muchos años. Mary, yo nunca te olvidaré, siempre te recuerdo con mucho cariño por tus aportes importantísimos. Pero Chepa, tienes la palabra, adelante. Bueno, hola a todas y bueno, creo que todos también. Espero que estén muy bien. Tengo mucho gusto de presentar a Mary, a pesar de que creo que varias la conocen. Bueno, Mary es profesora titular de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM. Trabaja ahí desde hace varios años en el Departamento de Política y Cultura, en el área de investigación Mujer, Identidad y Poder. Bueno, es doctora en antropología por la Universidad de Connecticut, integrante del área de investigación, como ya dije, de poder, y profesora de estudios de la UAP Xochimilco, miembro del SNI, del BRODEP, y colabora, yo creo que esto es muy importante, estrechamente con la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, y también con otro importante lugar de organización de las trabajadoras del hogar que se llama el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, también con el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Bueno, ha publicado diversos estudios en torno a antropología feminista. El último que nos mandó está en el libro de Antropología Feminista en América Latina, Pensamiento y Práctica, que fue coordinado por Marta Patricia Castañeda y publicado por varias universidades. Yo creo que en vez de seguirla presentando, creo que sería mejor aprovechar la que está con nosotros y que nos platique pues sobre su presentación. Pero cualquier cosa pues ya la tenemos aquí para preguntarle. Gracias, te agradecemos muchísimo, Mary, porque, o sea, sé de la enorme carga de trabajo que tienen allá en la UAM ahí para desarrollar sus actividades y que hayas hecho un hueco para estar con nosotros en este seminario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Chepa. Me voy a callar tantito. No, muchísimas gracias, Chepa. Muchísimas gracias, Margarita. Me encantaría poder estar ahí con ustedes, darles un abrazo, disfrutar en el descanso un café a cargo de Chepa y unos tamales de chepil, pero ni modo, ¿no? En otra ocasión les voy a caer ahí a su seminario, ¿no? Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes hoy sobre un tema que realmente sí me apasiona. Como se lee en mi cara como libro, ayer yo estaba profundamente enojada, aunque según eso no se notaba, por la mañanera, donde sentí que de nuevo se reafirmó
el estatus de segunda categoría de las trabajadoras del hogar en la legislación laboral y de seguridad social y también desde la mirada de los políticos. Ahorita voy a entrar en eso. Espérame, ¿puedo compartir como sí, ¿verdad? ¿Se puede compartir o no? Tengo una, ¿se puede compartir? No, ¿verdad? Sí se puede. Sí, ok, Sí, nada entonces más espérame déjame un ver segundito. dónde. Ok, me siento como media cieguita el día de hoy con esto, pero ya. Ahorita lo encuentro. Mira, es arriba dice compartir Ya pantalla. lo entendí. Perfecto, ya, muy bien. Entonces, ok, pantalla completa, ok, ya. No, Es muy difícil. mejor la ventana. Okay. Ahí voy. Come on. Que lo mande, ¿no? Que lo mande. No, ya. Ahí está, ¿Sí perfecto. lo están viendo? Sí, sí, claro que sí. Ok, perfecto. Mira, Sí lo no, vemos. lo que tengo más bien es, ¿Sabes qué, Mari? Ponlo en modo presentación. Hay ok, dos ahí modos de voy. ponerlo. Espérame un segundo, Te ¿cómo se dice? esperamos todos los Ahí segundos voy, que ahí quieras. voy. Ok, espérame un segundo, formato. Ok, presentación, come on. ¿Se ve bien o no? ¿Así? Yo sí lo veo bien. Ok, bueno, lo voy a dejar así. Y lo que les voy a comentar es un poco la estructura de lo que voy a hablar hoy. Me imagino que varios de ustedes ya son especialistas en el tema del trabajo, bueno, o han utilizado la categoría de trabajo doméstico, trabajo de la reproducción, el trabajo del hogar, el trabajo remunerado y también, obviamente, lo que es uno de los temas, bueno, temas con respecto a algo, bueno, la categoría de cuidados, ¿no? Que ya está en boga, aunque, híjole, es como igual suele suceder con las categorías, se trata como una panacea y a menudo es como los usos y abusos de las categorías, ¿no? También la relación entre el trabajo doméstico y los cuidados y los feminismos, que realmente es el meollo del asunto del día de hoy, los feminismos frente al trabajo doméstico y los feminismos frente a los cuidados. Y también ahí el tema que a mí me apasiona, sobre todo los feminismos frente al trabajo del hogar remunerado y las organizaciones de los trabajadores del hogar frente a los feminismos. Como siempre, me sirvo demasiado en el plato y después no lo puedo acabar. Pero aquí veré hasta dónde podemos llegar y les voy a pedir que tomen en cuenta algunas preguntas generadoras que me gustaría que los tuvieran presente para la discusión al final de la sesión. ¿Cuál es su relación personal con el trabajo doméstico? ¿Cuáles son los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar en México? Dejo cierta ambigüedad en la primera pregunta, porque con el trabajo doméstico, remunerado o no, también desde su experiencia muy personal o sus redes de parentesco, o también su propia experiencia, puede ser como trabajadora o como empleadora. ¿Cuáles son las obligaciones de las personas empleadoras del trabajo del hogar remunerado en México? Y esto a lo mejor lo voy a saltar viéndolo ahora, pero también yo creo que es bien importante tomar en cuenta desde cuando existen las luchas de los trabajadores del hogar por sus derechos en México y por qué es tan difícil lograr el reconocimiento y el ejercicio
plenos de los derechos de las personas trabajadoras del hogar y cómo ha incidido en su vida propio el trabajo del hogar remunerado, ¿no? Entonces, yo espero que las lecturas que les mandé, que son sugeridas, les propician, contribuyen a una reflexión sobre estos temas, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Un momento. Entonces, el tema del trabajo doméstico, yo creo que tenemos otra mirada como antropólogas, que por ejemplo lo que son las sociólogas o lo que son sobre todo las economistas. Ahí sí, las coordenadas del debate y nuestros insumos para pensar son distintas. Entonces, el tema del trabajo doméstico no es algo nuevo, se planteó en los años fue planteado en los años 30 por una economista doméstica, en home economics, que fue un campo disciplinario que surgió en los países del norte, ¿no? Fue planteado el trabajo doméstico como las actividades que se realizan en el hogar que pueden ser delegadas a otras personas, como lavar, planchar, cocinar, pero ahí lo que se señala, el límite sería lo que no lo que lo que es el consumo, que uno no puede delegar a otra persona lo que es comer por una, ¿no? No puedes delegar a otra persona supuestamente lo que es bañarse, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros hemos llamado la atención personal y en estos días se han reflexionado de manera crítica también con respecto al autocuidado, porque creo que sobre todo para muchas de las académicas, ¿cuántas veces terminamos comiendo y hasta medio vistiéndonos o haciendo otras funciones mientras que trabajamos, ¿no? Que no hay no tiene, se realiza de manera simultánea con otras actividades, ¿no? El trabajo doméstico surge en el feminismo como tema de debate desde los años 60, sobre todo en los Estados Unidos, en Canadá, y en Inglaterra y también en Italia y también en Cuba. Cada una de las autoras lo que plantean, por ejemplo, como Margaret Benston desde Canadá y desde los Estados Unidos, varias autoras que debatan sobre sobre la relación del trabajo doméstico con el capitalismo. Espérenme un segundo. Siempre traigo mis props. En español, mucha de esta discusión se encuentra en este libro que salió del PUEG y el Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? Jean Gardner, Susan Himmelwood, son algunas inglesas, y en Cuba, Isabel Arguilla, ¿no? También Teresita Barbieri, ¿no? Si es una categoría analítica o si es una categoría descriptiva, pero sobre todo es una categoría política, porque en aquel tiempo hay que recordar, bueno, las que tenemos más de 60, e inclusive más de 70 años, para muchos de nosotros como marxistas feministas era fundamental tratar de comprobar los nexos de lo que realizamos las mujeres con el sistema capitalista. Entonces ahí fueron las discusiones sobre si es explotación directa o indirecta que sirve para la reproducción de la fuerza y trabajo, cuál es su relación esencialmente con el modo de producción capitalista, si es
otra forma de actividad que no es un modo de producción, o si es otro tipo de modo de producción como planteó Wally Seacom y otros. Y evidentemente, una de las preguntas que siempre se planteaba, ¿qué hay que hacer? ¿Esto cómo nos sirve para vislumbrar una estrategia política? Entonces, desde aquel tiempo se planteaba y se debatía el tema del salario por trabajo doméstico, sus pros y sus contras, planteando que, si uno lo piensa, es muy similar a lo que ahora tiene que ver con las asignaciones familiares. Si realmente reafirma y apoya una división sexual de trabajo, si no atenta contra eso, y también ¿quién pagaría el salario? ¿No? El marido, las empresas, el Estado. Y eso también lo que implica. Porque siempre que hay que entra el tema de un salario, también entra la cuestión de la regulación y el poder que se ejerce a través de ese pago de salario, ¿no? El otro fue el plan, y lo que quiero destacar aquí es cómo las propuestas que se plantearon en los 60s siguen en la mesa de discusión, pero revestida de alguna manera hoy en día. La intervención del Estado. ¿Qué tanto el Estado tiene que ser responsable por lo que sería la realización del trabajo doméstico? Y después, lo que en los años 70, ya a finales de los años 70, hablamos más bien sobre trabajos de la reproducción como una categoría analítica, pero también con la propuesta por parte del Estado, eso también qué implica en términos entonces de la incursión del Estado en todos los espacios domésticos y íntimos de la sociedad y sobre todo en las vidas de las mujeres. Y lo otro, que era muy del estilo de las que éramos feministas bastante hippiescas, que exploramos otras formas de estructurar la vida cotidiana, era lo que después las argentinas llamaban la democratización de la familia, obviamente una repartición más equitativa en los hogares, ¿no? Entonces, eso está, obviamente, lo que estoy planteando, tiene un fuerte sesgo de una mirada desde el norte, ¿no? Si preguntamos en América Latina cuál es la relación entre el feminismo y estas discusiones sobre el trabajo doméstico, y también sobre los cuidados, es que en fin, debería regresar al tema de los cuidados, porque cada uno, trabajo doméstico, trabajo del hogar remunerado y los cuidados, en fin, tienen connotaciones distintas y también pueden incluir actividades distintas, ¿no? Pero lo que sí quiero aclarar, en América Latina, en términos del movimiento, de los movimientos feministas en los años 70 y 80, tenía otra cara o otro lugar en la acción política que en los países del norte. Si lo pensamos bien, muchas de las feministas, como señalé en el artículo en el capítulo que escribí, eran empleadoras. Entonces, su abordaje a lo que es el trabajo doméstico fue muy distinto. No fue al centro de discusión del feminismo clase media, para no llamarlo ni hegemónico, ni reformista, ni liberal, porque también tengo la idea de que no se puede importar
las clasificaciones que hizo, por ejemplo, Juliet Mitchell sobre sobre el feminismo liberal o burguesa y el feminismo así y el feminismo ¿cómo se llama? Radical y el feminismo socialista, ¿no? En América Latina lo que vemos desde los años 60 es el movimiento amplio de las mujeres en lo cual fue el sector donde sí planteó el tema del trabajo doméstico y la relación de las mujeres en los sectores populares, tanto campesinas como mujeres en los sectores populares urbanos, tanto aquí en México con AMU, que algunos de ustedes, creo que Chepa, está muy familiarizada con los alcances de ese movimiento. Planteaban la importancia del trabajo doméstico para tener condiciones que facilitaban la realización del trabajo doméstico para las mujeres en las colonias populares, el acceso a agua, el acceso a luz, de servicios públicos y también los servicios, por ejemplo, como los desayunos escolares de la coordinadora, si recuerdo bien, Benita Galeana, para como que tenían que ser proveídos por parte del Estado, ¿no? Entonces, ahí es donde ella se ubicaba de alguna manera el tema del trabajo doméstico. Entre las mujeres de los sectores, de las feministas de los sectores medios, no ocupó este lugar de centralidad que ocupaba en sus contrapartes en el norte, ¿no? A ver, déjeme ir volver porque necesito ver sus caras. Como estoy viendo mi guión y de repente me siento que estoy hablando conmigo misma. ¿Vamos bien? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. De acuerdo. Es la misma cantaleta de siempre. No. Okay, muy bien. Adelante. Okay, yeah, okay. No puedo negar la cruz marxista de mi parroquia a partir de los 18 años, ni, bueno, en fin, de alguna manera lo que son nuestras experiencias también están muy presentes en lo que pensamos y lo que hacemos como académicas activistas, ¿no? Perdí la presentación. Ahí voy. Entonces, habría que pensar que por lo menos durante el siglo XX, hasta finales del siglo XX, el trabajo doméstico no estuvo al centro de la discusión de por lo menos la mayoría de las feministas latinoamericanas, ¿no? Estaban en otras cuestiones. También hay que pensar que el tema del trabajo doméstico no, inclusive como tema de investigación, se cobró menos importancia a finales del siglo XX en la medida que emergieron como en primer plano los derechos sexuales y reproductivos, que también tienen que ver con las políticas de las financiadoras, que desplazaron el pequeño lugar que tenían los temas de trabajo, ¿no? Y en esto, la importancia de, bueno, trabajo doméstico siempre lo hemos problematizado también desde la antropología, porque cómo se entiende lo que es el doméstico y para las personas que trabajan en el medio rural, cómo se puede trabajar a distinguir lo que es el trabajo doméstico de otras actividades que se realizan en los grupos domésticos, en el seno de los hogares campesinos, que inclusive por las mujeres, en fin, lo que es el trabajo artesanal, lo que es la huerta familiar, ¿no? La crianza de animales en el patio, ¿no?
Y también hasta con el trabajo doméstico tengo un contenido muy distinto con respecto a cómo se plantea aquí las maneras de hacerlo, el lugar que puede ocupar en la construcción identitaria de las mujeres, ¿no? Y las cuestiones culturales, ¿no? Desde Mercedes Olivera cuestionó el término, si recuerdo bien, en los años a finales de los 70, ¿no? Con respecto a los cuidados, como surge como tema, como llegó a un callejón sin salida, la discusión sobre si las amas de casa, que obviamente con un esquema totalmente heteronormativa y muy uno puede cuestionar su validez o su relevancia en términos empíricos, porque toda esa discusión sobre el trabajo doméstico está muy enfocado en familias heteronormativas con un patrón de hombre proveedor, hombre pan y las mujeres en la casa. Que si uno observa lo que ha sido la realidad para las mujeres afrodescendientes en los Estados Unidos, ese esquema es ajeno, ¿no? También para las mujeres, las judías ortodoxas, que siempre tenían trabajo remunerado y el trabajo doméstico, era otro cantar. Y sobre todo con las mujeres afrodescendientes, ahí lo que había que problematizar es que, bueno, las estructuras familiares y las relaciones de género distintos a las de lo que serían las mujeres blancas, ¿no? Que no es lo mismo mujer blanca que burguesa, que también yo veo que ahora en algunas colegas cuando escriben sobre mujeres blancas estadounidenses, hablan como si todas fueran patronas o empleadoras de mujeres afrodescendientes. Y perdóname, ese también es una cuestión muy ciega que no tiene referente empírico real, ¿no? La mayoría de los hogares estadounidenses no contrataban a nadie a hacer el trabajo doméstico. Quienes lo hacían eran las mujeres y punto, ¿no? Como en su función como amas de casa, madres e hijas, ¿no? Bueno, entonces el tema de los cuidados se introduce a finales, bueno, a principios más bien de los 80 en la discusión feminista. Dentro de este debate sobre las cuestiones de cómo analizar lo que es el trabajo de la reproducción y si todo es trabajo. Siendo antropóloga económica, reconozco que a veces soy media materialista vulgar, ¿no? Que todo es trabajo, ¿no? Y aquí lo que plantearon también que tiene que ver con el giro ya después a los bueno, el giro con respecto a lo que sería el psicoanálisis entre algunas corrientes de teoría feminista y también el giro hacia las emociones, es que no se podía negar la dimensión emocional de la interacción entre las personas que recibían cuidados, ¿no? Que había todo una dimensión más allá del trabajo doméstico, de lo que hoy, de lavar, planchar, o sea, toda la dimensión emocional, quienes lo brindaban esas actividades y también quienes lo recibían esos servicios, ¿no? Entonces, porque realmente nunca se definió la relación adecuadamente y quizás era una tarea no factible
plantear su relación con el capitalismo. Lo que más bien se evidenció con todas estas discusiones eran las enormes cargas de horas de trabajo de crianza, de trabajo doméstico de las mujeres que limitaba lo que podían hacer con sus vidas, y siempre la pregunta es quién sacaba el beneficio de esto, ¿no? Entonces, los cuidados empiezan a entrar bueno, ya en inicios de los 80 en estos debates, desde inclusive las sociólogas y las economistas. Y también, por otro lado, empieza a surgir sobre una noción de cuidados como una forma de caracterizar muchas de las actividades realizadas por las mujeres, no solo dentro de sus hogares, sino también en las actividades que estaban incorporadas en el mercado laboral, como las enfermeras, las personas que trabajaban en los asilos, en la puericultura, en la educación básica, ¿no? Que esos también tenían una dimensión de cuidados de que no es suficiente el servicio material, sino hay una, y a veces lo que es lo más agotadora, yo creo que algunos de ustedes estén de acuerdo, es la atención psicológica afectiva, ¿no? En lo que sería, lo que antes se llamaba el trabajo doméstico, ¿no? Sobre los términos, como ahí lo señalo en el artículo y no es nada nuevo, la importancia del lenguaje y el poder político del lenguaje, y cómo el lenguaje también es contextual. Cuando se fundó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar en Bogotá en 1988, para muchas de las mujeres sobre todo del Cono Sur, el término de trabajadora doméstica tenía una connotación, un sabor muy peyorativo, perdón, mis conflictos con el género. Ellos dijeron, no somos animales domésticos. Por un lado evocaba la imagen de los animales que son domesticados. Y también en eso, que somos seres humanos. Reivindicamos nuestra dignidad como seres humanos, no somos animales. Entonces plantearon mejor el término de trabajadoras del hogar en Bolivia y en Perú. En Chile, trabajadoras de casa particular, y en Argentina el término de asistentes de casas de familia, que realmente sí me parece un término medio rebuscado, pero lo digo desde aquí, ¿no? Como los contextos son diferentes. En otros países tenía otros como coordinadas la discusión. Todos adoptaron este nombre de trabajadores del hogar, pero ahí, para empezar, tendrían que incluir remunerado. Las bolivianas introdujeron esa parte de cómo nombrarse cuando reformularon el nombre de su federación en este siglo, ¿no? Pero en otros países como México o en Centroamérica y también Brasil, el término trabajadora doméstica no tenía esa connotación negativa. Pero ya sabemos que abundan todos los nombres peyorativos. Otra vez voy a ver.
Aguántame un segundo. Aquí está. Por eso, el título de un libro parteaguas sobre trabajo del hogar remunerado en América Latina, que fue realizado en parte al lado de las organizaciones en distintos países, se plantea muchacha cachifa, criada, empleada, empregadiña, sirvienta y más nada, destacando la importancia de que las propias trabajadoras tienen que nombrarse y hay que luchar contra todos los términos peyorativos, ¿no? En México, fue desde la Revolución Mexicana que se utiliza el término doméstico en la legislación y así persistió hasta 1970, cuando se incorporó el término trabajador doméstico con una ceguera absoluta con respecto a la conformación genérica de quienes realizaban o desarrollaban esta ocupación. Y fue apenas ahora en la perdón, en la reforma en 2019, donde ya se planteó, bueno, 2018 realmente es cuando ya se planteó el término de persona trabajadora del hogar, no remunerado, pero como no incluyeron la noción remunerado, ¿no? Entonces, ese sí me parece que es un acto importante de que las propias trabajadoras se nombran. Y como creo que lo dije también en el capítulo, aquí en México, una de las actividades que se realizó a inicios de este siglo fue hacer una encuesta impulsado por el colectivo de Atabal, que fue un grupo de apoyo, liderada por mujeres técnicas profesionales de sectores medios, con algunos trabajadores del hogar. Hace una encuesta en la Ciudad de México, por lo menos, de en distintos ámbitos donde circulaban los trabajadores del hogar, cómo querían ser nombradas: empleadas domésticas, empleadas del hogar, trabajadoras domésticas, trabajadores del hogar. Ganó en esa ocasión empleadas del hogar. Por eso casi todavía se nombra el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, aunque de manera reciente cambiaron su nombre, ¿no? Un segundo. Ahí voy. ¿Alguna pregunta hasta aquí o observación? ¿Qué vas a preguntar? Sí, Mary, yo tengo una pregunta. Cuando empiezas a hablar sobre las diferentes formas de nombrar y hablas primero de trabajo, pues el trabajo doméstico, trabajos de reproducción, trabajos de cuidado, este análisis, esta forma de dividir los conceptos, mi pregunta sería, ¿cómo pueden separarse el trabajo doméstico del trabajo reproductivo y del cuidado? ¿Y qué se gana dividiendo? Muy ¿Qué bien. es lo que se gana dividiendo? Vuelvo al trabajo doméstico y trabajo de la reproducción. Obviamente, yo creo que trabajo doméstico es mucho más una categoría descriptiva de análisis, ¿no? En el sentido que se trataba de dar más fuerza teórica y política a esa lucha, se introdujo más bien el trabajo de la reproducción. Lo único ahí es obvio que el trabajo de la reproducción, como ahí en las observaciones, era la reproducción cotidiana, ¿no? Y eso también tiene dos dimensiones: lo material y también todo lo ideológico y social, que también a mí, yo lo sentí. Bueno, eso es lo que yo siempre termino siempre volviendo a la categoría de trabajo de la reproducción, que
si recuerdo bien también, Federici hace lo mismo, ¿no? Porque cuidados para mí a fondo le falta, como dicen, dientes teóricos, conceptuales, que no me escuchan, varias colegas sudamericanas, ¿no? El trabajo de la reproducción para mí, si uno lo piensa en, como siempre se planteaba, la reproducción biológica y material, que va desde el embarazo, la crianza, ¿no? Y realmente todos los procesos de socialización. Y ahí es donde hasta uno lo puede pensar en términos interseccionales, cómo hay una división en el interior de los hogares por edad, por sexo. También si hay hasta cómo se reproducen y reafirman las grandes brechas que hay, ¿no? Cómo se reafirma en el racismo, ¿no? Cuando cuando hay estas relaciones que pasan por entre grupos de familias, donde algunas proporcionan mano de obra barata, casi trabajo forzosa, de mujeres indígenas y niñas y niños que trabajan en los hogares de personas blancas, ¿no? O mestizas en América Latina, ¿no? No, entonces, para mí, si utilizamos el término reproducción, podemos abordar mucho más esas cuestiones, ¿no? Yo creo que también es cómo nos internalizamos o cómo de reproducción estratificada, como lo plantea Shelley Colin, es algo también que capta lo que estoy diciendo. Ella lo planteó, creo que en 85. Ella trabajó sobre migrantes, mujeres migrantes que trabajan del Caribe de habla inglés, que emigraron a los Estados Unidos y eran contratadas para hacer trabajo del hogar remunerado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo de la reproducción es mucho más abarcador y no se limita solo a una cuestión del espacio, un sitio. Trabajo doméstico se remite sobre todo en el sitio una lista descriptiva de actividades, ¿no? El trabajo de reproducción nos permite también analizar la articulación entre distintos ámbitos de trabajo, ¿no? Pero tampoco se reduce exclusivamente a lo que se realiza en un hogar, ¿no? Y también se sirve para analizar estas desigualdades entre distintos grupos, entre hogares, comunidades, regiones, personas y naciones, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias Mari. Sí. Me queda clarísimo. Yo lo veía como categorías distintas, como categorías que dentro del estudio del trabajo reproductivo existían, pero siendo lo reproductivo más amplio, pues me queda claro que entonces lo doméstico entra dentro de lo reproductivo. Para mí sí, ¿sí? Ok, Sí. perdón. Muchas gracias, nada más quería la Y es aclaración. más, pero también son cuestiones históricas. Yo recuerdo que aquí en México, si uno lo piensa, en los años 30, aunque fueran definidos lo que eran, bueno, tenían un rollo de domésticos públicos y domésticos privados. Y había las trabajadoras, bueno, no los llamaban trabajadoras, domésticos quien trabajaba en una fonda o trabajaba en un hotel haciendo la limpieza,
se llamaban no empleadas de hoteles, por lo menos en el caso de las mujeres, eran vistas como domésticas. Por eso también había los sindicatos que yo estudié en los años 30 y 40. Yo quería encontrar mi Rosa Luxemburgo o Emma Goldman como trabajadora del hogar anarcosindicalista. No, en fin, ya como un deseo no cumplido para variar. La realidad no necesariamente corresponde con lo que uno quiere. Eran una mezcolanza entre lavanderas en las lavanderías chinas, las mujeres que hacían tortillas en tortillerías como medio artesanales, las que hacían limpieza en los hoteles, y hay una que otra trabajadora, ahí por lo menos en Tampico, las mujeres que hacían de todo en las casas de los empleados de los de la industria de las compañías petroleras, ¿no? Entonces era otro el sentido lo que es el doméstico, ¿no? Pero definitivamente era considerado no tan denigrante como ser llamada criada o sirvienta. Entonces, por eso es la historicidad de los nombres, ¿no? Y desde quién, ¿no? Y los cuidados. Los cuidados, yo recordé que Jean Gardner, que me encantaba, que era socióloga o economista inglesa, yo creo que fue en 90. ¿Me aguantan un segundo? Después de cualquier conferencia siempre termino con todo patas para arriba. No te preocupes, está perfecto. Está prestado. Está perdido. Achín. Sí. Yo creo que también depende de las disciplinas, ¿no? Este es de 97. No creo que esté traducido al español. Ella plantea, como dicen, domestic labor, ¿no? No es suficiente solo pensar en términos del trabajo, de las, el trabajo doméstico, ¿no? Ella introduce la importancia, sobre todo, de lo que yo creo que lo que sería la crianza y los cuidados, ¿no? Y dice, ahí el trabajo doméstico, esos temas no capta esa dimensión, ¿no? De atención a las personas, ¿no? También, de nuevo, es contextual. Ya en eso creo que lo planteé eso algo en el capítulo que escribí. Desde cuando se habla de cuidados entre empleadoras y trabajadores del hogar, híjole, a veces puede ser bien perversa, ¿eh? Te lo va a decir, te lo puedo confirmar, Chepa, por lo que he observado, ¿no? Yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos mutuamente, se borra la relación laboral y hay una idea de, bueno, horrible decirlo, pero parecería que hay mujeres que todavía, adultas, que quieren tener una mujer que ocupa un lugar de la nana de su infancia, ¿no? Que le hacen casi cuchi, ¿no? De que sí. Pero lo que está ahí invisibilizado es la relación de desigualdad profunda, ¿no? Sí. Entonces, pero en los cuidados, por otro lado, surge toda la discusión de los cuidados sobre lo que dije hace un momento. En el norte, y ya, pero tiene otros matices en América Latina, yo creo, por también la importancia de las familias extendidas, ¿no? Extensas.
y otros tipos de redes para resolver algunas cuestiones de atención, ¿no? Aunque uno puede decir, por lo menos en México siempre es la idea de que la hija menor es quien, las hijas, como dije, que está siendo grabado, pero ni modo, si me deportan, ya. Cuando AMLO dice que a las mexicanas les encantan cuidar, ¿cómo les encantan cuidar? Recuerden eso al inicio de la pandemia, ¿no? Hijo, no, ¿a qué le puedes decir al Señor? Pero como de nuevo la justificación de la explotación de las mujeres, ¿no? Pero se atreve a decirlo en frente de millones de televidentes, ¿no? Entonces, pero surge en el norte también toda la cuestión de quién son los niños. El libro de Nancy Folbrand, que después escribió sobre cuidados. Ella en los 90 pregunta, ¿a quién le toca el cuidado de los niños? ¿El Estado? ¿A las mujeres? O como dicen, tiene que ser compartido o tiene que salir desde el ámbito de la familia, el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, desde varios lugares empiezan esas inquietudes. En la medida también que se va envejeciendo la población, también quién se hace cargo de los adultos mayores. Y en eso yo recuerdo que un texto que evidentemente por razones obvias me encantó, de Hillary Graham, que creo que la cito también, no recuerdo el año, una inglesa dijo, nunca se han fijado que quienes son contratadas en los asilos, en muchas de las escuelas o muchas de las guarderías, son mujeres migrantes o son mujeres afrodescendientes o de origen latinoamericano. Entonces, desde ese lugar, plantea la desigualdad que estaba oculta en esas discusiones al inicio, ¿no? Es como, se trató como una coincidencia, ¿no? ¿Sí? Y ahí es cuando entonces autores empiezan a desmenuzar la categoría de cuidado, pero no se traduce bien del inglés al español, de que to care for someone or care about puede ser que te inquieta, ¿no? Es una preocupación, pero no necesariamente haces algo. Pero eso sí, ¿cómo se llama? Te preocupa, ¿no? I care about them, ¿no? Después la idea de que yo le cuido económicamente, ¿no? O lo estructuro. Pago a otra persona para cuidar a la persona. Mando a mis hijos a la mejor guardería, ¿no? Supuestamente, ¿no? Con personas profesionales, ¿no? O como también se ve evidente, son muchos los trabajos sobre las cadenas de los cuidados. Se invierte mucho en el cuidado de un niño, de los empleadores o de los adultos mayores, ¿no? De los padres. Y unas preguntas éticas es por qué vale más este niño o este adulto mayor que los niños que la mujer que deja en su casa a veces como en condiciones de ser cuidados bastante cuestionables, ¿no? Y el otro es hacer el trabajo directo, ¿no? Uno observa las personas que hicieron trabajos pioneros aquí sobre cuidados adultos mayores, observaron en los hospitales quienes pagaron a veces, si bien les fue, fueron los hermanos. Pagaban el cuidador o la cuidadora. Eso fue por lo menos hace varios años. Me van a decir que estoy congelada en una división sexual que se ha cambiado. Y quienes
uno encuentra fletándose las horas en los hospitales son las hijas de los adultos mayores o mujeres contratadas sobre todo por los hijos varones, ¿no? De nuevo tiene que ver con la cuestión de la idea de la reproducción estratificada, ¿no? Entonces, en esta discusión en esta discusión inicial sobre lo que son círculos de cuidados, lo llamaban, ¿no? Circuitos de cuidados. Ya después es la cuestión de las cadenas, que es de Ocean, ¿no? En relación a la migración. Es sobre todo enfocado en lo que sería, lo que llamamos hoy en día, cuidados directos en la sistematización que hace Nancy Folbre, que todo está clasificado. Lo que son cuidados directos, que es cuando uno cambia a un niño, le bañas, le das de comer en la boca, lo mismo con un adulto mayor. Y llaman lo que son los cuidados indirectos, las actividades que se necesita realizar para poder hacer el cuidado directo. Y ahí, bueno, voy a hacer un saltote. En ese sentido, hay una noción de cuidados en un término bastante más restringido a hablar de cuidado como solo hace una referencia a cuidados directos a personas que requieren de algún tipo de apoyo para alcanzar cierto grado de autonomía. Y en eso sería de los adultos mayores que tienen esa necesidad. Hay adultos mayores como algunos de los que estamos presentes que no necesitamos una cuidadora especial, pero yo a veces digo, yo no confío en mí para manejar en la noche, ¿no? Entonces, quien me lleva, me trae, proporciona eso, ¿no? En fin, el marido que ve hasta peor que yo, pero en fin, como reafirmamos que somos jóvenes, en lo cual él siempre manejaba, ¿no? O también en el caso de los cuidados de las personas con alguna enfermedad o discapacidad, que ahí muy interesante, me pareció muy interesante en una mesa que se realizó allá en el Senado, habló el licenciado Matías Santiago, un joven con una discapacidad, creo que se llama parálisis cerebral, presentó una ponencia y él argumentó, no queremos que le llamen cuidadores para nosotros, porque eso nos infantilizan y nos convierten como en víctimas, en pobrecitos. Necesitamos asistentes personales. Que me pareció interesante, ¿no? Que dice, yo no necesito que alguien esté cuidando de mí. Yo lo que necesito es que alguien me asiste para llevar adelante mi vida. Pero esto de cuidado, no. De nuevo, en fin, como en el contexto, ¿no? Y evidentemente las personas que los niños y las niñas de menos de 3 o 4 años, ¿no? Cuando no pueden verse por sí mismos, ¿no? Entonces, esto es como en donde se enfocan muchas las políticas con respecto a los cuidados y la discusión de cuidados, ¿no? Si uno lo observa en América Latina, ¿no? Y la noción también de que para realizar esas actividades se necesita cierta profesionalización. A mí me asombró una discusión con las integrantes de la cooperativa que está formando el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleados del Hogar. Ellas destacaron que ellas sí quieren separar lo que son cuidados. Ellos reconocen que en el contexto del trabajo doméstico,
cuidan a las personas, se desarrollan las actividades con ciertas emociones, con amor, con cariño, porque dicen, si no lo haces con cierto entusiasmo, vas a sufrir tú y van a sufrir las personas a tu alrededor, como cualquier actividad, si uno lo piensa, ¿no? Si a uno no le gusta hacer trabajo de campo, que Dios nos libre de alguien que está haciendo trabajo de campo en una comunidad y no está a gusto. Y también pobrecita, ¿no? De que lo hace, ¿no? Pero ellos plantean que para realizar este tipo de actividad de cuidar a adultos mayores, sí se necesita un grado de profesionalización mayor. Y obviamente, otro tipo, un tabulador de salarios en lo cual también se reconoce que tendría que ser no solo reconocido en términos sociales, sino también de manera material, económicamente, ¿no? Entonces, ese es por un lado, hay ese sentido de los cuidados, ¿no? Que es una discusión que ya viene desde hace muchos años, ¿no? Y que es en gran medida donde se enfocan muchas propuestas para las políticas públicas o los planes nacionales de los cuidados en América Latina. Aunque también, dentro de eso entonces se plantea el cuidado como un derecho, tanto el cuidado de ser, el derecho a ser cuidado y el derecho a cuidar. Que sí, que es como plantean como un derecho humano. En ese sentido, sobre todo restringido, pensando en distintos momentos de la vida. Como todos nosotros, en algún momento, si nos han operado o si en el momento que uno lleva las cataratas avanzadas, uno necesita ser cuidada, ¿no? ¿No? Margarita, tienes cara de que been there, done that, ¿no? ¿Sí? No, Sí, sí, Mari, exactamente. Ya no, casi no puedo bien la computadora, por ejemplo. Y tengo que usar lupa y cosas así. sí. No, yo recuerdo que en un 2x3 se me desarrolló una catarata, menos, más porque me habían dado un exceso de esteroides por otros problemas. No sabía que eso te pueden provocar una catarata. En 6 meses me quedé casi ciega en un ojo. No podía hacer nada. Y como empecé un viaje y todavía podía usar la computadora y ya al final no podía leer la presentación. En fin, cuestiones. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta de lo frágil que somos, ¿no? Y sobre todo en nuestro contexto, donde se valora mucho ser guerrera y como todo el lenguaje muy bélica que hoy en día las feministas usamos, ¿no? Hasta el lenguaje cuando es una idea muy potente. Dios mío, me parece que parece Viagra, ¿no? El lenguaje de Viagra, ¿no? O cuando se ponen nuestros chats, cuando uno dice, estoy muy triste, algo así. Adelante, tú eres una guerrera, ¿no? Entonces en eso hay que pensar que hay las distintas aristas hoy en día de los cuidados y cómo nos posicionamos como feministas en esto, ¿no? Entonces los cuidados como derecho y también el derecho y tener las condiciones para ejercer ese derecho. Sí, lo que siempre hemos planteado las feministas, yo creo, quien quiere quedarse, quien quiere tener hijos, que lo tengan, y quien quiere dedicarse a la crianza, que tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, como realmente el concepto que planteamos las feministas en los años 70, a finales de los 70, de la maternidad voluntaria, que es mucho más abarcador que el derecho a un aborto, el aborto gratuito
en condiciones sanas, bla, bla, bla. Pero también es el derecho a ejercer la maternidad, que me parece bien importante, ¿no? Ese es tiene mucha más fuerza que solo el aborto desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Porque sí, tiene que ver sí. con lo que queremos hacer sobre nuestras vidas. Nunca ha sido obligatorio el aborto. Sí, pero siempre hay esa idea de que somos abortistas, ¿no? Así. Ah, Sí. Entonces, volviendo a esta noción, entonces, como un derecho, que sí, en fin, como hay varios países en los cuales sí ya se considera como un derecho humano, ya también ya está al centro de la discusión de la Organización Internacional del Trabajo, los cuidados, ¿no? Porque es sobre todo con el envejecimiento de la población, eso es realmente lo que lo deja más preocupante. Y también ahora con sabes que se me va a acabar la pila, aguanta un segundo. También pues es, yo creo que aguanta. tienes mucha pila todavía, Mari. No, creo que soy No es hiperactiva, no diagnosticada. Aguanta, es que necesito ver dónde puse el cable. Aguanta. Ya sé. Regreso en un minutito, está al lado de la cama. Pues, Ahora nada más te mandé un recado, sí lo viste, sí, ¿no? ya lo vi, Margarita. Ahorita se lo digo cuando regrese. Sí, por favor, gracias. Muy interesante, ¿no? Sí, además muy amena y Ella es lo fantástica, fantástica. lo mantiene. Ahí está. Me faltó producción previa. Mary, luego vamos a tener otra participación. Híjole, déjeme entonces ir cerrando. Aunque no Sí, he para que llegado a tú las vayas calculando. Ok, está bien. Tengo, Y luego tengo, si no, si hay gente que quiera preguntas y respuestas. ok. ¿Puedo tener media hora Vale, pues, puedo tener media hora o 20 minutos o menos? creo que 20. Ok, está bien. Ok, entonces Órale, no pues, voy a chao. adentrarme en esto, pero casi lo que quiero destacar aquí es entonces en las discusiones actuales en América Latina y en el mundo, cuando se habla de políticas de cuidado, están pensando sobre todo enfocados a los cuidados directos, ¿no? Hay otra cosa y ahí es unas cosas muy importantes sobre la discusión, cómo en este proceso intervienen el Estado, cuáles son las políticas públicas, cómo interviene o no el mercado, ¿no? Y cómo interviene los colectivos, los movimientos sociales, ¿no? También. Por eso también les mandé la carta abierta a los gobiernos, ¿no? Con respecto a las demandas de los trabajadores del hogar que se reconocen y se reivindican como cuidadoras, sobre todo no solo en el sentido de trabajo directo, cuidados directos, sino también como cuidadoras en el sentido planteado por una autora que varios de ustedes me imagino que han leído, Amaya Pérez Orozco. Hay que tener de nuevo muy presente la disciplina. Amaya habla como economista. En un momento quería eliminar el término trabajo o producción y que sea el foco cuidar.
Yo le dije, a ver, a lo mejor me van a decir, tú no tienes derecho a estar representándonos, sino portavoz de la antropología. Pero desde la antropología tenemos mucha más flexibilidad siempre. Cuando hemos visto trabajo, no es el trabajo solo asalariado o capitalista. Lo que hemos trabajado, estudiado, tiene otras características, el trabajo no remunerado, el trabajo de autoconsumo, ¿no? El trabajo de subsistencia. Porque dentro de la economía hay la noción, y hasta lo escuché de nuevo ahora en un congreso de personas que integran WIGO, es esta noción tan restringida como trabajo y producción, como lo que es trabajo remunerado dentro de una relación capitalista. Pero hay una noción muy amplia de lo que sería el cuidado como la reproducción. Ojo, de nuevo, retomen la categoría, una categoría que las feministas usamos, lo tomamos del marxismo, desde los años 70, ¿no? La reproducción de la vida. Todo lo que contribuye al bienestar, que también lo tengo ahí en el texto, de lo que contribuye al bienestar de las personas. Entonces, ese es una categoría súper amplia, ¿no? Pero lo utilizan, lo construyen esa definición del cuidado en contraste con lo que sería la producción capitalista, que la meta es la ganancia, generar la plusvalía, ¿no? Pero a mí sí me inquieta a veces la noción del bienestar, porque es un término muy polisémico, ¿no? No sé si estén de acuerdo. ¿Sí? Sin duda lo es, lo es. Sí. Sí. Entonces, me encanta porque me encanta como el término poético, ¿no? Ok, relaciones entre trabajo de cuidado y trabajos de la reproducción, ¿no? Silvia Federici, hay una abogada feminista canadiense, Adele Blackett, y yo siempre sentí lo mismo, de que a veces lo que se distingue entre lo que es tratado como trabajo doméstico, el trabajo de la reproducción, es que no es un trabajo más manual, que implica menos trabajo intelectual, preparación, y por un lado, y el otro lado, trabajo del cuidado, es algo que tiene esta connotación de que no es solo un trabajo manual que cualquiera lo puede hacer y contribuye al bienestar de las personas. Mienten pícaro, a ver, si uno lo piensa, tú puedes cocinar sin pensar sin emociones. A ver, me imagino que hay varias cocineras de Hueso Colorado como yo ahí, ¿no? En fin, como de que, y piensas, ¿eh? Las dos plantean que ambas implican trabajo manual. Si tú cuidas un adulto mayor, vaya que te cansas al final del día cuando mueves a alguien que pesa 75, 80 kilos de una silla de ruedas a la cama, al baño. También es trabajo manual, ¿no? ¿Sí? Entonces, y evidentemente ahí están todas las emociones, ahí están, ¿no? Entonces lo que ellas argumentan, y en el caso de Adele Blackett, ella dice, ni mangos. Yo digo trabajadores de los cuidados, trabajadoras domésticas, y de manera sinónimo, y que no me vengan con cuentos, ¿no?
es muy respetada. Ella fue la promotora original del convenio 189 en la OIT, pero es como la protagonista secreta, ¿no? Que sí, a ver si algún día escribe sus memorias, ¿no? Pero entonces, sí, y también Federici dice que es parte del el proceso del capitalismo en lo cual se incorporan las actividades, que ahí es como siguiendo un argumento tipo Rosa Luxemburgo, que también yo lo dije, pero no lo dije de esa manera tan elocuente, incisiva, que en los cuales se van retomando las actividades que son realizadas en el marco de las relaciones cotidianas de la familia y se mercantilizan. Se mercantiliza también el amor o el cuidado que uno da como mamá o con los papás. Todo se puede mercantilizar y se puede realizar de manera fragmentada. También lo que me gustó mucho de Blackett, ella argumenta también, hay una noción casi de superioridad moral en los trabajos de lo que es lo que se asocia con el cuidado directo. También si pensamos en las divisiones que hay dentro de los hogares, entre trabajadores del hogar y las empleadoras, quienes a veces harán el trabajo directo de cuidado con los niños, son las madres o los padres. Y las trabajadoras harán el resto de las cosas. Pero hay una idea también de que, mira, cuidar a un niño es como también es cuidar la nación, la siguiente generación. Vaya, la superioridad moral que con lo cual eso se ha caracterizado en México, ¿no? ¿Sí? Entonces, tener esas cuestiones presentes también. A ver cuánto queda. También, si uno lo piensa en términos laborales, la pregunta ahora para las organizaciones de trabajadores del hogar, ¿cómo se van a manejar las distintas categorías de trabajadoras en su gremio? Si uno lo dice trabajadora del hogar en general, que incluye todo, si hay grados de especialización, pero no hay un lugar sagrado especial para el trabajo de los cuidados, ¿no? Hay una escala, por ejemplo, de 300 pesos de salario mínimo básico en casa para alguien que está empezando a trabajar en casa, ¿no? Alguien que tiene más responsabilidad, más que requiere de mayor conocimiento, un salario mayor, hasta llegar a las personas que son súper especializadas y que tienen muchísima responsabilidad, que ahí sí podemos decir que puede ser una ama de llaves, puede ser una persona que efectivamente cuida un adulto mayor o un adulto mayor con alguna discapacidad en particular, ¿no? Pero está pensado de otra manera, cómo se valora y cómo es la preparación. También en esto, cómo se organizan y cómo son reconocidas por ley. En Uruguay, ya son 4 años, cuando estuve ahí haciendo trabajo de campo. Ahí ellos empezaron con un programa de capacitación para cuidar sobre todo de adultos mayores, porque es un país como en lo cual yo me sentí como en casa, éramos puros viejos. Ver un niño en la calle era como, Entonces, ahí están fomentando mucho tienen un plan nacional de cuidados, pero el Sindicato Único de Trabajadores Domésticas estaba muy preocupada que les iban a quitar de sus filas y iban a crear una división entre su gremio.
¿no? Porque también quienes ganarían más y podrían pagar mayores cuotas son los trabajadores de los cuidados o trabajadores de los cuidados. Entonces le restas fuerza material y también político a un sindicato, ¿no? Entonces, todas esas son cuestiones, ¿no? Y finalmente, con respecto a las feministas, ¿no? A los feminismos. Como planteé al inicio, el trabajo doméstico no fue tema central de la mayoría de la fuerza del movimiento feminista en América Latina, ¿no? Y menos en México, ¿no? Si vemos los días tempranos cuando se formó la Confederación Latinoamericana del Caribe y Trabajadores del Hogar, había una sospecha absoluta de las feministas de clase media, porque eran sus empleadoras. Es más, como señala Maruja Barik planteó que ella argumentaba que no se quería hablar entre las feministas del trabajo doméstico remunerado, porque eso implicaba también hablar del racismo, que no se quería tocar ese tema. Y también como uno está directamente implicada, porque hay unos pocos lugares donde se interactúan de manera cotidiana las mujeres desde lugares tan desiguales es en el empleo del hogar, ¿no? Entonces, por muchos años, hasta a mí me dijo una vez alguien, ay Mary, tú con tus trabajadores del hogar, para aquí, para allá. Estamos perfectos, decía. Yo vivo como hombre, porque ella podía pagar a alguien que hacía el trabajo del hogar, y decía, y ella está muy contenta, la trabajadora, ¿no? Que solo a las investigadores extranjeras les parece un tema de investigación y cuestiones políticas, ¿no? Entonces, yo recuerdo también, si lo tomamos como un señal, un indicador de la relación, las trabajadoras del hogar, han habido participantes de organizaciones de trabajadores del hogar en casi todos los encuentros feministas. Pero una cosa que sí es fundamental es que no ha despertado el interés que, por ejemplo, despertaron aquí en México en 2010 las mujeres indígenas de Bolivia. Yo creo que sigue siendo un tema que genera incomodidades y complejos de culpa entre nosotras. Me pongo aquí gorro de mujer clase media empleadora, ¿no? Y activista. Por eso incluí esa partecita en el capítulo mío sobre, en respuesta a la pregunta, ¿las feministas somos mejores empleadoras? De ninguna manera. No hay ninguna correlación entre asumirse y ser militante feminista con el reconocimiento de los derechos humanos laborales de la mujer que trabaja en la casa, ¿no? Sí, es que si uno lo observa, ¿quiénes firmaron los contratos? Ahora es obligatorio firmar un contrato. Uy, no. Debían escuchar las razones. Como sea, si yo tuviera 1,000 pesos por cada vez que me dicen, lo que pasa es que la trabajadora no quiere. Esa es una. Puede ser cierto a veces, pero no con esa frecuencia, ¿no? Ella no quiere. Ella está muy contenta. Entonces, ¿quién habla por quién? Josefina les habrá contado sobre nuestra investigación sobre el seguro social. Lo difícil es todo un reto
lograrlo en el sistema, en la plataforma del IMSS. Pero todas las razones por las cuales las personas no inscriban a las trabajadoras del hogar en el Seguro Social, incluyendo algunas feministas muy famosas, que no puedo decir aquí. Pero el número de contratos es risorio. Y también ayer, yo no sé quiénes vieron trabajadoras y trabajadores, porque hay muchas personas que no son trabajadores del hogar, en lo que ellos, el IMSS dicen que son las 55,000 trabajadores del hogar inscritos en el Seguro Social. Es una cosa de nada de los 2.3 millones de trabajadores que hay en el país. Se podría argumentar es porque no es obligatorio. Pero ustedes creen, dado la resistencia en México a cumplir con las leyes, ¿creen que ese número va a aumentar de manera notable el año que entra, cuando ya está obligatorio, que ya es obligatorio? Yo no lo creo. Las razones para no hacerlo son de lo más rebuscados del mundo, ¿no? Desde la chica que nos dijo, no le inscribió una empleadora, no le he inscrito, pero menos lo voy a inscribir cuando sea obligatorio, porque a mí no me gusta que me obliguen a hacer nada. Ese no tiene coherencia, no tiene ninguna coherencia, ¿no? Pero está hablando desde su lugar de empleador y el poder que puede tener dentro de eso, ¿no? Las migajas que uno puede dar en el caso de una enfermedad, ¿no? Y que realmente la impunidad, ¿no? No hay, a ver cuando se hace inspección, ¿no? Y cuando hay inspección, como señalan, una de las cosas que plantean, también un salario mínimo profesional, pero que realmente que fuera familiar. Porque sabemos que aquí en México, por 255 pesos al día aproximadamente, uno no puede mantener una familia, ¿no? ¿O sí? Si alguien no sabe hacer, que me enseñe a hacerlo, por favor, ¿no? Entonces, y en esto, bueno, creo que ya tengo que ir cerrando, ¿verdad, Chepa? Sí, ok. La otra cosa, lo que yo postulo, mira, el tema de los trabajadores del hogar, Mari, sí, ajá, ya voy disculpa. ya voy a, Yo ¿sí? te quiero hacer una pregunta. Disculpa, Patricia Ponzo, prendo mi cámara. No, Ajá. solamente pequeña. ¿Cuál fue la pregunta que acabas de hacer? Porque me perdí. Si ustedes creen que ahora Gracias. que ya fueron aprobadas las reformas muy imperfectas a la ley de seguro social, que ya va a ser obligatorio registrar las trabajadoras en el seguro. ¿Creen que va a aumentar el número? Ok, gracias. Sí, y les pregunto, yo no creo. Yo creo que va a ser, si no hay inspección, dicen que hay que meter incentivos que también fiscales para las y los empleadores, que también me parece como medio perverso, que hay que pagar, hay que darles algo más. Si te ponen una obligación por ley, se supone que hay que cumplirlo, ¿no? No de que si lo cumples lo vas a poder deducir de impuestos. Es como tratando de hacer atractivo algo que lo tienes que hacer, ya ni modo, ya, ¿no? Es decir, como pero hay gente que lo plantean, insisten, y lo hacen, de hecho, en Argentina y Brasil, ¿no? Pero lo que iba a decir para finalizar, mira, hay las aliadas hoy en día entre las organizaciones feministas con las organizaciones de trabajadores del hogar aquí en México, las Simonas, las de Semilla, en los estados también, con los grupos que existen, el Sindicato Nacional aquí en la Ciudad de México, que tiene varios
grupos pequeños en los estados, el Centro de Apoyo y Capacitación de Empleados del Hogar, que entre sus actividades impulsó la creación de una cooperativa que va a empezar a funcionar el año que entra, que incluye mujeres de distintos estados, pero casi también tiene trabajo en Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca, entre otros, ¿no? Y también hay las organizaciones, pequeños grupos, muy pequeños grupos, en Chiapas, en Guerrero, en Estado de Puebla y en Nuevo León. Algunas son lideradas por trabajadores del hogar. Otros son, tienen como dirigentes mujeres que fueron trabajadores del hogar y en otras ocasiones son mujeres de otros sectores y son tipo grupo de apoyo, ¿no? Pero la relación sigue, yo creo que tensa entre los distintos movimientos feministas con los trabajadores del hogar, con las organizaciones de trabajadores del hogar. Y yo creo que por eso es más fácil hablar desde esto es una generalización, sweeping generalization, desde las feministas sobre los cuidados, que no evoca necesariamente una relación de desigualdad en lo cual se implican directamente como empleadores. Muy difícil que las personas se asuman como empleadoras también. Recuerden el lenguaje, es la señora que me ayuda, ¿no? No se piensa en términos de una relación laboral y es muy difícil. O se piensa que es como una trabajadora por cuenta propia casi, ¿no? De que no la necesito esta semana, entonces le voy a decir que no venga, ¿no? Y no le pago tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que mientras la noción de cuidados puede permitir un lenguaje de mucho más comodidad, sobre todo desde el lado de las empleadoras. Desde el lado de las trabajadoras, lo que yo veo es, por ejemplo, como con Lactrao, quien elaboró esa carta para los gobiernos, lo pueden utilizar de manera estratégicamente en términos de los cuidados para hacer visible sus aportaciones, sobre todo en sentido al bienestar de los países latinoamericanos, ¿no? Y sus reclamos por salario mínimo, por la ratificación del convenio 189, si no la ha hecho, y su implementación, donde no se ha logrado en ningún país realmente. Y también también el contrato y sobre todo el seguro social, que sigue siendo un problema en los distintos países. Las agencias lo piensan en términos de la formalización, pero como los trabajadores dicen, no nos llamen informales, no somos informales, somos pero bien formales, cumplimos, ¿no? Hay una connotación también con la idea de trabajadores informales, que no son acaso los trabajadores del hogar, pero en muchos otros casos se rechazan, ¿no? Entonces, y otra cosa también, se me fue. Bueno. Quiero preguntar, ¿hay preguntas? Eso iba a decir yo también. No sé si alguien quiera una pregunta con Mari antes de pasar con Silvia. ¿Alguien quiere participar? Soy Alicia Manzano, Marisa. Me gustaría felicitar a Mari porque aborda un tema incómodo, casi como una caricia. Nada más. Muy bien, Marisa. No sé, Chepa, si alguien más, porque yo estoy pendiente de Silvia, que también era parte. Entonces, ¿qué les parece si dejamos a Silvia y ojalá que Maris nos pueda acompañar para escuchar a Silvia y al final que se hagan las preguntas? Es una sugerencia. ¿Qué les parece? Está bien, si quieren así. Solo
Bueno, ya recordé lo que tenía que decir. Es cortitito. Solo esto. Adelante. Lo que estaban es, las compañeras de las distintas organizaciones y federaciones de trabajadores del hogar confirman lo que yo había sospechado. En todos los países, cuando se hablan de planes nacionales de cuidados, no están las trabajadoras del hogar remuneradas. Que es como termina los cuidados a menudo desde los gobiernos, desde los sectores empleadores, invisibilizando a las trabajadoras del hogar remunerados, que apenas lograron la adopción del convenio 189 en 2011 y la ratificación en 16 países. Entonces es como, ahora el tema es cuidados, entonces ya nos olvidamos. Bueno, solo fue eso, ya. Muchas gracias. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Bueno, Gracias, Mari. Me Entonces vamos a gustaría escuchar a Silvia y pasamos a preguntas. Sí, me gustaría presentar a Silvia, aunque todo el mundo la conoce, ella ha sido parte del seminario de género de aquí del CIESAS Pacífico Sur. Ella es maestra y doctora en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Estuvo aquí con nosotros, como yo decía, en una estancia postdoctoral en el CIESAS. Y ella es consultora para la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo. Ha publicado un total de 2 libros y diversos artículos en México, Argentina, Colombia, y es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y actualmente está como adscrita al Centro Nacional de Investigaciones Turísticas de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Silvia, aunque estás muy oscura, Silvia, no hay manera de que tengas más luz en la cara o de que voltees tu computadora para que te dé la luz, porque desde aquí yo te veo muy oscura. No tienes Ya le puse todo el brillo a la pantalla. Sí, pero necesitas una luz. Bueno, está bien, adelante, te escuchamos. Bueno, pues primero muchas gracias a todas. Efectivamente bueno, ya algunas ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Mari, muchísimas gracias. Me ha encantado tu exposición, todo lo que nos acabas de compartir. Porque además encuentro ciertas coincidencias o ciertas líneas de coincidencia en lo que yo voy a compartir también a continuación. Muchas gracias a todas por leerme también, ojalá que hayan tenido el espacio. Me encanta, Chepa, que estés aquí, en especial te lo comento porque sé que tú conoces súper bien el tema y eres una de las maestras en el tema de las mujeres y el café. Entonces, lo que yo voy a compartir a continuación es parte de los resultados de la estancia postdoctoral, precisamente, que estuve haciendo en el CIESAS Pacífico Sur, pero que efectivamente es un trabajo que tiene una data un poquito más larga, aunque se consolida, toma cierta forma en este artículo de 2017. Entonces, si me permiten, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ok. Voy a compartir pantalla y espero que no tengamos como ningún inconveniente con esto. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí logran verla? Sí, sí se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Ponle en presentación para que ocupe toda la pantalla. Bueno, espero que funcione, lo intentaré y espero que funcione, porque luego ya me ha pasado que no funcione. Ok, bueno, no, ¿ahí sí cambió la diapositiva? No. No, eso es lo que me pasa. Ese es el problema. Ok, ahora sí ve la segunda diapositiva, ¿cierto? Sí, es que ese es el problema, no sé, hay un tema ahí de, ya saben, de funciones y tecnología y etcétera. Entonces espero que sea útil. Bueno, me voy a ir un poquito rápido porque me quiero enfocar en algunas cosas muy específicas. Bueno, ese artículo de 2017 es resultado de un trabajo que realmente empieza desde el año 2002.
cuando pues yo me involucro en una organización cafetalera, de la cual pues surgen algunas, en un principio pues era una intención más laboral, que se fue transformando finalmente y se fue consolidando también más adelante en ciertos productos de investigación y que concluyen en la estancia postdoctoral precisamente en el 2018. Entonces, insisto, voy a retomar algunas cosas del artículo. El objetivo fue analizar el trabajo desde la perspectiva de las mujeres en torno a la producción de café orgánico y de comercio justo, y bueno, analizar un tanto los espacios en los que se desarrollan a partir de un caso específico, que es el de la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, que es donde yo empiezo a laborar de manera de tiempo completo, por así decirlo, entre el periodo de 2002 a 2005, y más adelante se sigue teniendo cercanía con esta organización. Rápidamente, la localización geográfica en el estado de Oaxaca, al sur de México. La UCIRI tiene comunidades que se localizan en las regiones Sierra Norte, Costa e Istmo principalmente, aunque bueno, también es cierto que esto se mueve a veces constantemente. Habría que esto es como son las cifras todavía de 2017, habría que analizarlas una vez más de seguro. También en el tema de los números, pues me interesa decir que igual estos números son de cuando se escribió el artículo de 2017. Me interesa aquí hacer énfasis en la proporción en que en ese entonces de los socios y socias, aproximadamente el porcentaje de mujeres era de 15% de socias directas de la organización, y vamos a analizar en un momentito más por qué. Entonces, desde la parte conceptual, ¿cómo abordo yo el análisis? Me basé en algunos conceptos de Marcela Lagarde, cuando ella comenta que el trabajo como tal, nos dice, define la relación de los seres humanos con la naturaleza en dos formas, ¿no? Por una parte, la apropiación que el ser humano hace de la naturaleza, y bueno, aquí también me gustó más bien me hace sentido lo que comenta Mary Goldsmith hace un momento. Ella comentó hace un momento que no niega la cruz marxista de su parroquia, entonces creo que en algún momento coincidimos en la parroquia, porque efectivamente, o sea, parto de esta definición de que el trabajo es justo esta relación en la que el ser humano transforma la naturaleza para poder satisfacer necesidades de diversa índole, desde las más básicas hasta las más complejas. Pero además lo que añade aquí Marcela Lagarde es que ponen en acción a la naturaleza historizada, es decir, la relación del ser humano al transformar la naturaleza a partir de esta actividad que es eminentemente humana, que es el trabajo, se define esta relación, pero además tiene un corte de género, ¿no? O sea, la relación en este sentido, lo que plantea Marcela Lagarde, que yo lo retomo como el punto de partida conceptual para el análisis de la labor de las mujeres cafetaleras, es que hombres y mujeres nos resignificamos de manera diferente en esta relación de la transformación de la naturaleza a través del trabajo. Entonces, ese es como el punto de partida, uno de los principales puntos de partida de manera conceptual. Y entonces, aquí voy a hacer énfasis en dos puntos. El primero, ya casi como resultado como uno de los primeros hallazgos, es cuáles son los espacios para la participación de las mujeres en el caso de la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo. Es decir, aquí lo que parto es de que a raíz del trabajo de campo, de la relación constante, etcétera, lo que estamos viendo es que no es que las mujeres no estén, o sea, y eso me parece, bueno, a mí por lo menos era lo que quería como resaltar en este artículo, es que no significa que las mujeres no estén, sino el tema es en dónde es que se encuentran. Y entonces, bueno, aquí tengo el organigrama, pero me voy a salir un poco de acá porque se desconfiguró, y entonces voy a compartirles otra
otra pantalla, que sería la pantalla directamente del artículo. Ok, ahora sí logran ver la del artículo, ¿cierto? Sí, cambió la pantalla. Sí. Gracias. Sí, Ok, cambió. entonces, bueno, aquí lo que he destacado es que en rojo están los espacios en donde las mujeres están presentes en igual o mayor medida que los varones. En verde, que es únicamente esto, que es la Asamblea General de Delegados, es donde están presentes en menor medida que los varones, en menor número. Y las áreas en blanco es donde las mujeres no están, o por lo menos no estaban en 2017. Entonces, el organigrama de la organización tiene, bueno, como máxima autoridad la Asamblea General de Delegados, que son 2 por cada una de las comunidades de la UCIRI. Hay un comité central de administración conformado por presidente, secretario, tesorero, consejo de vigilancia, vocales, etcétera, que decide o tiene a su cargo una parte importantísima de las organizaciones, que es el control interno, que es donde se lleva a cabo toda, valga la redundancia, todo el control de la producción de café o de otros productos que se estén manejando, las certificaciones y en buena medida la parte como del stock, es decir, de todo lo que se produce para poder más adelante firmar los contratos que tienen que ver con esta área, con la comercialización. Más o menos al mismo nivel del Comité Central de Administración está el equipo de asesores, que comúnmente es personal externo, y de control interno se desprende el área de proyectos, los proyectos de mujeres específicamente, de café y diversos comités locales que ya son por comunidad. Tenemos un área administrativa que tiene a su cargo el área de productos procesados y la salud, y las asambleas locales, que son las asambleas específicas de cada una de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que observo en este organigrama? Que pues dice en rojo los espacios donde las mujeres están en mayor medida, en igual o mayor medida, que son las asambleas locales, el área administrativa, el área de proyectos, los proyectos de mujeres sin duda, estos comités locales, el equipo técnico y el de salud. En menor medida se encuentran, o se encontraba en ese entonces, esto habría que actualizarlo, en la Asamblea General de Delegados, pero en donde no estaban presentes en ese momento era en el Comité Central de Administración, en el control interno, en la comercialización, que es donde se definen los contratos, y en ese momento en el equipo de asesores. Creo que ahora ya esta condición también ha cambiado, por lo menos en el equipo de asesores. Entonces, la reflexión acá es, bueno, por ahí, si conocen a Margarita Dalton, ella escribió alguna vez que las mujeres estamos en todos lados, ¿no? Menos a veces en donde se toman las decisiones. Entonces, esto a mí me hizo mucho sentido cuando llegué a este organigrama, porque efectivamente donde se toman las decisiones de mayor peso para la organización, que es el Comité Central de Administración, el control interno y la comercialización, ellas no se encontraban presentes en ese momento. Entonces, aquí es como es como uno de los primeros hallazgos de esa investigación. Me voy a regresar a la presentación, porque a continuación es donde se encuentra la liga específicamente, o el vínculo con este tema del trabajo doméstico, porque el tema es si ellas, o sea, esta representación que tienen dentro del organigrama de la organización es proporcional al trabajo que ellas desempeñan dentro de la misma organización. Y entonces aquí es donde retomo otro concepto de Marcela Lagarde también, justo lo que ya había mencionado hace un momento, ¿no? Las formas históricas de la masculinidad y la feminidad se constituyen también en torno al trabajo, pero no solamente en la forma, sino en la visibilización y el llevar ese trabajo y el valor de ese trabajo ya en términos pues de pesos y centavos también, o incluso de derechos, como lo comentó creo hace un momento Mari. Entonces, ahí lo que hice fue
hacer efectivamente un poco lo que comentaba María hace un momento, ¿no? Sí me fui a un poco la lista de actividades que se llevan a cabo en una etapa específica del proceso del café, que es la cosecha. Porque cuando se plantea, por ejemplo, que se va a hacer la contratación de alguna persona para trabajar en el cafetal, para hacer trabajo de campo, se plantea en términos de jornales. Y muchas veces ese jornal no lo hace solamente el varón, que es quien establece el contrato, sino la familia campesina. Entonces a partir de eso digo, bueno, entonces, ¿qué tanto las mujeres están interviniendo a nivel de trabajo de campo, del trabajo de la parcela, ¿no? Del trabajo rural, para poder obtener este producto que finalmente es el café? Entonces aquí nuevamente me voy a salir y me voy a ir a la página 18 del artículo, pero no enredarles con estos cambios. Okay. Listo. Entonces, más o menos eso es como un día en el trabajo del cafetal en época de cosecha. El horario aproximado, bueno, y esto se obtiene a partir de mi propia experiencia cosechando café. En conjunto con diversas entrevistas y mucho tiempo de estar pues ahí en el cafetal. El día empieza más o menos a las 4 de la mañana, entre las 4 y las 5:30. Las primeras en levantarse siempre son las mujeres, porque hay que hacer las tortillas, hay que hacer el desayuno y también se incorporan algunas niñas. Comúnmente los varones se levantan un poco más tarde, sus horarios comienzan más tarde. A esa hora, bueno, las mujeres están dando a desayunar, verifican que todas hayan comido, también se puede incorporar algunas niñas y los varones básicamente están desayunando. Las mujeres siguen con el trabajo, ya me quedé dudando en el tema de las categorías, por lo que acaba de comentar Mary, pero voy a seguir ocupando la categoría de trabajo doméstico. Se lavan los utensilios de la comida, los varones empiezan a preparar las herramientas, y de ahí toda la familia se incorpora a la pizca, es decir, a la cosecha tal cual del fruto del café. Más o menos, esta puede variar, pero más o menos como hacia la 1:30 de la tarde, mientras las mujeres están piscando, están haciendo trabajo de cuidados también, porque es una actividad familiar, es decir, se incorporan todas los integrantes de la familia, entonces hay que estar cosechando y al mismo tiempo puedes traer al bebé o al niño más, al infante, al niño o niña más chico cargando en la espalda, o estás pues cuidando que los otros, aunque también están incorporados, piscando también, los niños, niñas más grandes, pues estén bien, estén seguros y estén, pues vamos, su seguridad estén íntegra. Y bueno, y los varones, a veces, bueno, por lo menos, insisto, esto es parte de la observación desde el trabajo de campo, no siempre, pero sin duda no se incorporan en la misma medida a esta vigilancia de niños y niñas. A la 1:30, las mujeres comúnmente dejan el trabajo de pizca, se incorporan a la preparación de alimentos. Los hombres siguen piscando, los varones siguen cosechando el café. Más o menos a las 2 hay que verificar que se haya hecho la comida, los varones paran por un momento ahí las actividades y se dedican a la comida. Posteriormente las mujeres siguen con este trabajo doméstico de lavar los utensilios, los varones empiezan a preparar nuevamente la herramienta para continuar la jornada o se reincorporan a la cosecha tal cual a la pizca. Un poco más adelante las mujeres se reincorporan a la pizca o pasan al otro proceso que es el que se llama despulpado y que se describe en el artículo. Los varones lo siguen piscando o hacen también otras actividades como acarrear el café, es decir, acarrear la cosecha hasta donde se va a llevar a cabo este otro proceso de despulpado. Más adelante, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, dependiendo de las condiciones del clima, de la luz del día, se prepara la cena, los varones siguen todavía con parte de esta actividad del beneficio, de la fase de beneficio húmedo, y bueno, finalmente ya después, más o menos, ¿no? Entre 7:30, 8:30 de la noche, se verifica que todas hayan cenado, es decir, y eso otra vez es parte de este trabajo no sé si de cuidados,
Pero justo un poco lo que comentaba María hace un momento, ¿no? Es dónde está la frontera, ¿no? Entre un trabajo y otro. Más bien es justo, estoy completamente de acuerdo en que habría que visibilizarlo o analizarlo desde ese concepto más abarcativo que ella nos acaba de plantear. Y bueno, se tiene que verificar el punto de fermentación, diversas actividades que se describen también en este artículo. A partir de las 8:30 más o menos se verifica que los niños estén aseados, se prepara el lugar de descanso, los varones alistan las herramientas para el siguiente día y bueno, finalmente se tiene el descanso para toda la familia. Me interesó como plantearlo en una a manera de una tabla, porque creo que da pautas de no solamente es un tema de horarios, ¿no? Sino del número de actividades que se llevan a cabo para un día del trabajo de la familia campesina. Y bueno, esas son como los dos principales hallazgos que se tienen y que se plantearon en este artículo. Y ya nada más para terminar un poco. Algunas reflexiones nada más que coloco acá. Esta participación política de las mujeres, por una parte, se ve mermada conforme la jerarquía va avanzando, es decir, ellas están, por lo menos en ese momento, en esa organización que se tomó como referente, conforme va avanzando el nivel de la toma de decisiones, va disminuyendo la presencia de las mujeres. Están, y como retomando a Margarita Dalton, en todos los espacios, excepto donde se toman ciertas decisiones, y tiene que ver eso con visibilizar y valorar el trabajo de las mujeres, especialmente este trabajo, todavía voy a utilizar, insisto, la noción de trabajo doméstico. Y sí, efectivamente, o sea, se encontró que hay inclusión, hay acceso a ingresos económicos, pero no se cuestiona todavía de manera clara el orden jerárquico, había un techo de cristal que no se ha visibilizado. Pero la otra cuestión que me preguntaba yo también ya al final, aunque no lo desarrollo en el artículo, es ¿qué pasaría si esas actividades que hacen las mujeres se incorporaran también? O sea, es parte del jornal, es finalmente parte del trabajo que se necesita llevar a cabo para poder obtener una cosecha, en el caso del café y en el caso de muchos otros productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Hay posibilidades de que eso se incorporara a nivel de precios? Es algo que yo me he ido preguntando. Obviamente no lo he creado, pero es como parte de las preguntas que a mí me quedan después de consolidar esta información en este artículo, porque tiene que ver, o sea, me hizo mucho sentido lo que comenta Mari, o sea, estos nexos del trabajo de las mujeres con el sistema capitalista, o sea, qué tanto este trabajo que hacen específicamente las mujeres, pensando en este ejemplo del café, contribuyen a construir un producto que finalmente se vende en un mercado en un mercado capitalista, ¿no? En un mercado, digo, a lo mejor sí justo, en un circuito distinto, pero que finalmente llega a un mercado internacional también. Es decir, se va, ¿no? El café se vende en esos circuitos del mercado internacional. Entonces, una de las, más que una conclusión, realmente a mí este trabajo me abrió como otras preguntas que no he analizado después por diversas razones, pero que tienen que ver con, o sea, el trabajo de las mujeres sin duda, o sea, no sería posible cosechar el café ni obtener así el café que cada una de nosotras tiene en su mesa cada mañana posiblemente, si no hay ese trabajo doméstico, ese trabajo de cuidados, este trabajo de reproducción, no sería posible. Entonces, creo que hay un nexo, no sé si claro, pero sin duda hay un vínculo entre este trabajo y la generación de productos, la generación de mercancías, vaya, ¿no? O sea, hay un vínculo entre este trabajo y la generación de mercancías bueno, yo traté de ejemplificarlo con el tema del café. Entonces, ese trabajo, ¿por qué no se ha incluido, ¿no? En los precios? Cuando pensamos en el precio de un jornal,
de una jornada de trabajo, no se incluye este trabajo que realizan principalmente las mujeres, ¿no? O sea, pensamos en el caso del café, un jornal como limpiar la parcela, hacer la cosecha tal cual, pero ¿qué hay para poder llegar a tener ese jornal, a tener un trabajador posiblemente que está llevando a cabo estas actividades?